Bueno, quiero hoy que retomemos un tema que dejamos hace unas 3 semanas, la última vez que les compartí. ¿Quién se acuerda de qué tema hablamos la última vez que compartí la palabra? Acá mi mujer se acuerda. La santidad. Más vale que por lo menos sean santos, aunque no se acuerden. Y muy bien, dice apartados. Bien, bien, veo que los conceptos están. Y recordando un poco lo que hablamos sobre la santidad, decíamos que primero y principal para poder entender la santidad, tenemos que entender que Dios es santo. Esa es la base para entender la santidad. Y veíamos ahí que somos llamados a ser santos frente a un Dios 3 veces santo. Santo, santo, santo. Y veíamos ahí la visión de Isaías. ¿Se acuerdan ahí? Isaías 6, cuando Isaías recibe su llamado, Isaías 6, del 1 al 3, decía: en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un monte alto y sublime. El borde de su manto cubría el templo. 2 serafines permanecían por encima de él y cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Uno de ellos clamaba al otro y le decía: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Primer pasaje, Isaías. Y el segundo relato que veíamos está en Apocalipsis. Ahora es una visión de Juan. Juan es llevado al cielo por el Señor. Y estando en el cielo, ahí en Apocalipsis 4:8, en vez de ver serafines, Juan ve a los 4 seres vivientes. Bueno, ve muchas cosas más, ¿no? Pero puntualmente están los 4 seres vivientes, seres tremendos, así como eran tremendos los serafines, ¿no? Son seres impresionantes. Dice que cuando los serafines movían las alas, se sacudía el templo, se sacudían los quiciales de las puertas, se venía abajo todo, del poder de estos seres. Y acá tenemos otros 4 seres que me imagino que serán igual de poderosos. Y cada uno de los 4 seres, dice, cada uno de los 4 seres vivientes también tenía 6 alas. Y estaba lleno de ojos por fuera y por dentro. Solamente en el espíritu uno puede entender o ver una cosa así. Y dice: día y noche no cesaban de decir: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y acá decíamos, estamos hablando de un Dios que es el mismo siempre. No es que había un Dios en el Antiguo Testamento que era... Hoy veíamos ahí en el Antiguo Testamento, cuando compartía Jane, ¿no? Un Dios duro, castigador aparentemente, y ahora es un Dios bueno y que perdona todo. No, 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 no. Es el mismo Dios, santo, 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 el que es, el que era y el que ha de venir. No cambia. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios que va manifestando su gloria de diferentes formas, va manifestando su gracia, su misericordia de diferentes maneras, pero es el mismo Dios siempre. Y decíamos que la palabra que habla ahí la Biblia es kadosh, cuando dice santo es kadosh, que significa otro o distinto, y decíamos que Dios es completamente otro, que no hay nadie que se le parezca. Todos los demás seres vivientes son seres creados. Él es el único que existe desde la eternidad. Él no fue creado y no podemos comparar a los seres vivientes con un Dios que creó todo. Por eso Él es santo, 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 y nosotros podemos aspirar a la santidad. De hecho, Dios nos separa para Él, pero nunca vamos a ser 3 veces santos, nunca vamos a ser seres creadores, somos seres creados. Podemos ser creativos, porque tenemos la esencia de Dios, pero no somos creadores. El único creador es Él. Él es el único Dios y no hay otro. Entonces, la santidad de Dios es lo que lo separa de todo lo demás,
Hay una palabra que se suele usar, los teólogos usan, que es alteridad. La alteridad es condición de ser otro. Dios es completamente otro. Sin embargo, Dios nos llama a nosotros, dijimos, a ser santos. Y ahí en Levítico 20:26, Dios le está hablando al pueblo de Israel, pero después veíamos que esta palabra nos aplica. Levítico 20:26 decía, me seréis pues santos, porque yo, el Señor, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que sean míos. Dios separa al pueblo de Israel, Dios los saca de Egipto y les dice, yo quiero que vengan y me adoren en el desierto, yo los quiero para mí. Y en Éxodo 19, del 5 al 6, en este mismo contexto del pueblo, siendo creado por el Señor como pueblo y sacándolos de la esclavitud, dice, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, le decía Dios a Moisés. Es decir, Dios separa al pueblo y le dice, si ustedes cumplen mi pacto, era este pacto de Moisés que Dios marca a través de la ley, si ustedes cumplen este pacto, ustedes van a ser un reino de sacerdotes y una nación santa. La idea de Dios con el pueblo de Israel es que el pueblo de Israel sean sacerdotes de todas las demás naciones. Podríamos hablar de una protoiglesia, una iglesia previa a lo que iba a ser la iglesia. Dios sueña al pueblo de Israel y Dios les dijo, yo quiero que ustedes sean una nación que bendigan y que ministren al resto de las naciones. Si bien ellos tenían sacerdotes, la nación de Israel toda iba a ser una nación de sacerdotes para el resto. ¿Cuántos sabemos que ese pacto el pueblo no lo pudo cumplir? No se pudo cumplir. Entonces, estas promesas para el primer pueblo que fue santificado, apartado, santo, no se cumplen, pero Dios sigue con el mismo plan. Él sigue soñando con hacer una nación santa de sacerdotes elegidos para bendecir al resto de las naciones. Esta promesa está escondida ahí en la promesa a Abraham, ¿no? Le dice a Abraham, yo te bendigo a vos para que vos bendigas a todas las naciones, a todas las familias de la tierra, y en tu descendencia, ¿cuál es la descendencia por excelencia de Abraham? Jesús, en Jesús iban a ser benditas todas las naciones. Pero en su descendencia, no solo en Jesús, sino en esta nación que él iba a crear de la nada, porque no existía, a través de Jesús, él iba a bendecir al resto de la humanidad. Y yo quiero que veamos, para ampliar un poco lo que hablamos la vez pasada, quiero que veamos Romanos 11, del 11 al 24, porque acá, justo hoy lo mencionó Jane, yo la vez pasada lo mencioné así como al pasar. En Romanos 11, del 11 al 24, Pablo el apóstol hace una explicación magistral de lo que Dios hace añadiéndonos a este pueblo santo, ¿no? Y dice, Romanos 11, del 11 al 24, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Es decir, para que caigan de la promesa de Dios y nunca más volver. Y Pablo dice, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, nosotros que no éramos judíos, ¿cuánto más su plena restauración? Cuando Dios restaure finalmente a Israel en el final de los tiempos, dice, va a ser tremendo. Si hoy, gracias a que ellos rechazaron, nosotros pudimos entrar y somos bendición para las naciones, ¿cuánto más cuando ellos acepten al Señor como pueblo?
Y en el versículo 13 dice, porque a vosotros hablo, gentiles, es decir, Pablo acá nos habla a nosotros, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, dice Pablo, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, a los judíos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Tremendo. ¿No? Dice, si porque ellos rechazan a Jesús, vino la vida al mundo, la vida de Cristo, al resto del mundo, cuando ellos lo acepten, tremenda la bendición que va a haber. Y en el versículo 16 quiero que escuchen bien lo que dice. Dice, estamos hablando de santidad. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Es decir, Dios dice que los que somos sumados al pueblo de Israel, también somos santos. Y en el versículo 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, es decir, del pueblo de Dios, no te jactes contra las ramas, es decir, no te jactes contra el pueblo de Israel, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Qué está diciendo Pablo? Nosotros, aunque nos parezca mentira, estamos sustentados por el pueblo de Israel. Nosotros existimos como iglesia porque el pueblo de Israel sigue existiendo. Si yo como iglesia me vuelvo contra el pueblo de Israel, ay de mí, porque dice, si ellos, los que estuvieron en contra, fueron desgajados, los que rechazaron, fueron sacados del olivo, ¿te pensás que vos no vas a ser sacado del olivo? Fíjense qué palabra fuerte. Y es una palabra casi que diría que va en contra de ese pensamiento de salvo siempre salvo. Porque acá está diciendo, sí, vos estás en el olivo, sos pueblo escogido de Dios, pero si vos te rebelás, cuidado, podés quedar afuera. Entonces dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Es decir, cuando un judío cree, vuelve a recibir de la savia del olivo, vuelve a recibir del Espíritu Santo y se convierte de nuevo en pueblo y en sacerdote para la humanidad. Dice, si aún ellos si no permanecieren en incredulidad serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado, y perdón que se me fue la hoja. Sí, se me cayó la hoja, la estoy levantando, perdón. Acá. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. La promesa para el pueblo de Israel sigue abierta siempre, siempre. Aquel judío que crea en el Señor, inmediatamente es injertado. Y aquel que fue injertado como nosotros, no siendo originales, si dejamos de creer, es un peligro. Dice que podemos ser desgajados. Y si nos volvemos contra el pueblo de Israel, también vamos a tener un problema. Bueno, cerrando paréntesis. Decíamos que en Apocalipsis Dios termina cerrando este círculo y dice en Apocalipsis 5:10,
y dice hablando de nosotros, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Tenemos una promesa dada por Dios en Apocalipsis 5:10 de que nosotros ahora somos pueblo de Dios y somos un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Otra versión dice que somos hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y decíamos, ¿qué hace falta? ¿Qué se requiere para acercarse a este Dios 3 veces santo? Porque leíamos también en la visión de Isaías, en este llamamiento de Isaías, volvemos a Isaías 6, del 5 al 7, que Isaías decía cuando se ve en esta visión, cuando lo ve al Señor sentado en su trono alto y sublime, entonces dijo, ¡ay de mí! Soy hombre muerto. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos, aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Y decíamos que frente a la santidad de Dios, frente a la majestuosidad, frente a la pureza de este Dios 3 veces santo, nadie puede quedarse como está y nosotros vemos nuestra propia naturaleza. Y claramente Isaías tenía una naturaleza, podríamos decir, no redimida, porque él ve su naturaleza sucia delante de Dios. Pero Dios en su misericordia, miren lo que hace. Dice, entonces uno de los serafines voló hacia mí, en su mano llevaba un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con ese carbón tocó mi boca y dijo, con este carbón he tocado tus labios, para remover tu culpa y perdonar tu pecado. Vemos acá como Dios remueve la culpa, perdona el pecado, es decir, santifica a Isaías para la obra que él tenía que cumplir, para su llamado. Hoy quiero que profundicemos en este proceso. Yo quiero que hoy nos centremos en este primer paso frente al Dios Santo, este primer requerimiento que tenemos cuando Dios nos presenta delante de Él y nos quiere hacer entrar en su reino. Y en Isaías no solo encontramos la profecía de este Salvador que iba a venir, en Isaías encontramos otra profecía y quiero que la leamos, la profecía del que prepara el camino. Isaías 40, del 3 al 6. Perdón, del 3 al 5, pero bueno, lo tienen junto ahí. Isaías 40, del 3 al 5. Y dice Isaías, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Primero les pregunto, ¿saben quién es la voz que clama en el desierto? Juan el Bautista. Pero miren qué tremendo lo que dice, ¿no? Dice que Él prepara el camino para que la gloria del Señor se manifieste. Y miren lo que dice en Isaías 40, un poquito más adelante, en el mismo capítulo 40, pero en el 9 al 11, dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Isaías está profetizando que van a ver a Dios, que van a ver a Dios. Y dice que lo proclame, ¿no?
Y dice, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará, he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿De quién está hablando acá? No, digo, ¿quién es el pastor que va a pastorear con tanto amor? Está hablando de Jesús. Entonces, Isaías dice, primero manda a su anunciador, manda a una voz que clama en el desierto y le prepara camino, porque Dios mismo, como había prometido en toda su palabra, Dios mismo iba a venir. Dios mismo iba a venir. Y con este amor iba a pastorear a su pueblo. Y vemos el cumplimiento de esta profecía ya en el Nuevo Testamento, ¿no? Quiero que vayamos a Mateo 3, ahí desde el versículo 1. Mateo 3, vamos a leer del 1 al 11. Está con mosquito. Y acá vamos a encontrar al que Isaías nombró como la voz que clamaba en el desierto y al que Jesús llamó el mayor profeta nacido de mujer. Podríamos decir el último profeta que vivió bajo la ley antes de que Jesús se manifieste. Fue el último profeta. No lo encontramos en el Antiguo Testamento, lo encontramos en el Nuevo, pero de toda la serie de profetas que Dios había levantado antes de que llegara Jesús, Juan es el último y según Jesús, el más grande. Y acá Mateo cuenta lo siguiente, dice, en aquellos días Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es aquel de quien el profeta Isaías dijo, una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Juan usaba un vestido de pelo de camello, llevaba un cinto de cuero alrededor de la cintura y se alimentaba de langostas y miel silvestre. A él acudía la gente de Jerusalén y de toda Judea y de toda la provincia cercana al río Jordán, y allí en el Jordán la gente, escuchen esto, confesaba sus pecados y Juan los bautizaba. Quiero que paremos acá para ver dos cosas. Voz que clama en el desierto. Y decía que él tenía que allanar la tierra, ¿no? Como que tenía que hacer bajar los montes, subir los valles. Cuando la tierra estaba áspera había que alisarla. Esto es lo que profetiza Isaías. ¿Cómo se concreta esto? ¿Qué es allanar la tierra para que Jesús pueda venir y el Señor camine por tierra firme? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Esta es la palabra que sintetiza lo que Isaías profetizó. ¿Cómo allanás las montañas? ¿Cómo levantás los valles? ¿Cómo limpiás el terreno para que este Dios 3 veces santo camine y entre? Arrepiéntanse. Eso es lo que dice Juan. Eso es lo que dice Juan. Y fíjense lo que hacía Juan. Dice que Juan llamaba a la gente a que haga esto, a que se arrepienta. Y dice que él estaba ahí en el río Jordán. Y esto es algo muy loco, porque la gente llegaba y aparentemente, públicamente, confesaban sus pecados. Uno está acostumbrado en la iglesia, bueno, en la iglesia católica uno va al confesionario y ahí en privado, con un cura, se confiesa. En la iglesia evangélica más o menos lo mismo. Uno se junta con un pastor, se junta con un hermano, dice, confiésense sus pecados unos a otros, dice la Biblia, ¿no? Pero dice que acá aparentemente había una confesión pública, es decir, el que se confesaba con Juan se la jugaba. Se la jugaba. Es decir, había que ser valiente para arrepentirse así. Y estar muy decidido.
¿Quién va a ir a contar sus intimidades y sus peores intimidades en público? Pero había gente que lo hacía y por lo visto bastante, porque generó cierta conmoción este Juan el Bautista, ¿no? Y dice que la gente iba, se arrepentía, obviamente, si estaba confesando su pecado, porque estaba arrepentida del pecado, y dice que inmediatamente Juan los bautizaba. Y vamos a seguir leyendo. Juan los bautizaba. Cuando él vio, fíjense acá, ¿no? Juan tenía un espíritu bien de profeta del Antiguo Testamento. Cuando él vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, los recibía con amor, ¿no? Como hay que recibir a la gente en la iglesia. Decía, generación de víboras. Así, ¿no? Como un recibimiento amoroso. Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y fíjense lo que les decía a los fariseos. Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Produzcan frutos dignos de arrepentimiento y no crean que pueden decir, tenemos a Abraham por padre. Porque yo les digo que aún de estas piedras, Dios puede levantar hijos a Abraham. Y yo diría, acá tienen una piedra, por ejemplo, ¿no? Dios levantó un hijo a Abraham de esta piedra que ven acá adelante, hablando en un micrófono. Porque la realidad es esa. Se cumple en alguna de las piedras que estamos acá lo que profetizó Juan el Bautista, ¿no? Gente que no era del pueblo judío, alguno medio piedra, y acá estamos, hijos de Abraham. ¿No? Dice, el hacha ya está lista para derribar de raíz los árboles, por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. A decir verdad, y acá viene la explicación de lo que él estaba haciendo, ¿no? A decir verdad, yo los bautizo en agua en señal de arrepentimiento. Pero el que viene después de mí, de quien no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Lo que está diciendo lo que está diciendo Juan es, ¿ustedes se están arrepintiendo? Es decir, están preparando el camino porque Jesús va a venir, este que todavía no sabían quién era, pero Juan estaba diciendo, yo no soy digno ni de llevar su calzado, él es mucho más poderoso que yo. Ustedes se están arrepintiendo y se están bautizando en agua para preparar el camino para que Jesús venga a sus vidas y Él los bautice definitivamente con Espíritu Santo y con fuego, con poder de Dios. Y miren lo que leemos más adelante, ahí en Mateo 4, del 12 al 17. Acá lo vemos a Jesús comenzando su ministerio. Dice que cuando Juan estaba diciendo esto, todo el contexto de lo que estamos leyendo acá en Marcos, en Mateo quiero decir, el contexto es, está Juan el Bautista bautizando y de repente aparece aquel del que él profetizaba, de repente aparece Jesús, ¿no? Y Juan no lo quería bautizar, le dice, vos me tenés que bautizar a mí, yo me tengo que arrepentir y bautizar, no vos. Y Jesús dijo, no. Yo tengo que hacer todo lo que tengo que hacer para que los demás hagan lo que hice yo, ¿no? Para que me imiten. Y Jesús se bautiza e inmediatamente llevado al desierto, es tentado por el diablo, y ni bien viene, habiendo vencido las primeras tentaciones que el diablo le presenta en el desierto, viene y comienza su ministerio. Juan dijo, yo tengo que menguar para que él crezca. El menguar para Juan fue duro, porque menguar para él significó ir preso y terminar muriendo decapitado, ¿no? Él le preparó el camino al Señor de una manera fuerte, pero esa fue la preparación que hizo Juan el Bautista. Y Jesús se entera que Juan está preso. Miren ahí, Mateo 4, del 12 al 17. Dice, cuando Jesús se enteró de que Juan estaba preso, volvió a Galilea, pero se retiró de Nazaret y se estableció en Cafarnaúm, que en realidad otras versiones ahí dicen Capernaúm, ¿no? Ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, otra vez Isaías acá en todas está Isaías,
tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas dio gran luz. A los que vivían en región de sombra de muerte, les resplandeció la luz. Esto dice Isaías 9, del 1 al 2, si lo quieren notar. Isaías 9, del 1 al 2. Y sigue y dice, el último versículo del 17, dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar. ¿Y qué predicaba Jesús? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Le toma las palabras a Juan, fíjense. Lo mismo que predicaba Juan el Bautista, Jesús no cambia. Jesús dice, arrepiéntanse. Jesús, cuando Juan hablaba, estaba hablando de que el reino se acercaba por Jesús. Ahora Jesús está diciendo, el reino se acerca porque el reino soy yo. Conmigo viene, ¿no? Y acá podemos ver una continuación. Jesús llamaba a las personas a arrepentirse. Cada vez que nosotros vemos interacciones con Jesús, vamos a poder ver personas que se arrepienten y dan lo que decía Juan el Bautista, daban frutos de arrepentimiento. Las cosas que las personas hacían delante de Jesús eran fruto de un arrepentimiento genuino primero. Yo no puedo adorar a este Señor 3 veces santo, yo no puedo adorar a este Jesús perfecto, puro, si primero no allano las montañas y no levanto los valles en mi corazón. Si yo no reconozco que tengo que confesar, tal vez no voy a confesar todos mis pecados el primer día, porque hay cosas que ni sé que son pecados. ¿Se acuerdan? David decía, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, ¿no? Él decía, mostrame, escudriñá mi corazón, mostrame qué hay en mi corazón, porque yo mismo no sé. David había caído en el pecado con Bernabé y demás, y en ese momento parecía que estaba ciego. Sin embargo, el Señor le habla y él reconoce una vez más su pecado. Otro día es una prédica entera. Betsabé, uy, no, perdón. Betsabé, se me mezclan los nombres. Era Betsabé. Muy bien, gracias por la corrección. Digo que el arrepentimiento de David da para una prédica completa, ¿no? Pero David reconoce, se arrepiente y vuelve a tener entrada a la presencia del Señor y al perdón del Señor. Ahora, fíjense, Jesús recorre esos 3 años y medio y vamos a ver personas arrepentidas una y otra vez, personas que cambiaban su manera de pensar previamente y reconocían su necesidad de ser santos como el Señor, o decían, yo no soy digno de estar como vos. Pedro, cuando ve la pesca milagrosa, cuando Jesús hace el milagro en la barca, dice que Pedro se tira al piso y le dice, Señor, alejate de mí, yo no soy digno de estar con vos. En ese momento reconoce delante de él la santidad. Y él se da cuenta que no da con la medida. Y lo podemos ver una y otra vez. Pero quiero que veamos cómo en el Nuevo Testamento la Biblia nos sigue llamando a lo mismo. Jesús es levantado a los cielos, Jesús termina su ministerio, es levantado a los cielos y llega el momento de esa promesa, la que Juan el Bautista hablaba, cuando iba a venir el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Y vemos ahí las lenguas de fuego cayendo sobre los primeros 120 discípulos. Esto lo podemos leer en Hechos 2, pero quiero que lo leamos para hacer énfasis en algo en especial. Hechos 2, a partir del versículo 36. Capítulo 2, Hechos 2, a partir del versículo 36. Y podríamos decir que de todos los pecados cometidos por el ser humano o por la humanidad, se acababa de cometer el peor de todos. Crucifican
propio Señor. Al Dios 3 veces santo, hecho hombre, lo crucifican, lo mandan a la cruz. Y acá se ponen de acuerdo todos, estuvieron de acuerdo el pueblo de Dios, el mundo, el diablo, estuvieron todos de acuerdo, crucifiquemos a Jesús. Y los que no estaban de acuerdo huyeron porque no pudieron soportar la presión, sus propios discípulos, ¿no? Pero lleno del Espíritu Santo, Pedro sale y da esta primera prédica frente a una multitud que estaba reunida en Jerusalén y dice, sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué podemos hacer? ¿Te pasó alguna vez que metiste la pata de una manera tan grande que decís, ¿y ahora qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo arreglo esto? Llevé mi vida hasta lo peor, estoy en el peor pozo. Yo creo que en ese momento, con la manifestación del Espíritu, que es el que convence de pecado, el que nos revela la inmundicia que puede haber en nuestro corazón, en ese momento esta gente habrá dicho, ahora sí estamos en el pozo más profundo que podemos estar. O sea, ¿cómo revertimos este desastre que nos mandamos? ¿Cómo hacemos para volver atrás lo que hicimos? ¿Ya lo matamos? Calculo que algunos de ellos ni siquiera por ahí tenían demasiada conciencia que había resucitado. Pedro se los estaba predicando. Resucitó, se fue al cielo, pero ahora nos mata a todos. Nos mata a todos. ¿Cómo hacemos para sobrevivir a este pecado tan grande? Pero la respuesta sigue siendo la misma. Y cuando le preguntan qué debemos hacer, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba, les decía, pónganse a salvo de esta generación perversa. Fue así como los que recibieron la palabra fueron bautizados y ese día se añadieron como 3000 personas al pueblo de Dios. Ahora, es tremendo que frente al peor pecado de todos los que se pudieron cometer, no hay otra fórmula, no hay otra cosa diferente a hacer. Lo que tenemos que hacer es de todo corazón arrepentirnos y volvernos a Él. Y si nunca lo hiciste, bautizarnos. Hablando de bautismo que se viene. Porque el bautismo, según lo que decía Juan, es señal de arrepentimiento. Y el arrepentimiento, con la señal del bautismo, allana el camino para que vos recibas lo que Dios quiere que recibas, que es su reino. Para que lo recibas a Él. Para que puedas entrar en este reino en el que hay un solo pecado que no se perdona, pero todos los demás se perdonan. La blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdona, eso lo sabemos. Cuando los fariseos dijeron que el espíritu que tenía Jesús era el espíritu de Belcebú, era un espíritu inmundo, ese pecado no se perdona. Dios decidió que eso no. Pero es el único pecado que no se perdona. Nosotros los seres humanos decimos esto que hiciste es imperdonable, esto que me hicieron es imperdonable, esta que me mandé es imperdonable. Si no blasfemaste contra el Espíritu Santo, el perdón es posible. Te puedes arrepentir. Si realmente y de todo corazón querés volver atrás de ese camino, te podés arrepentir y Dios te va a perdonar. Y te va a llenar de su Espíritu Santo si caminas con Él. Y te va a dar la posibilidad que le dio a cada uno de los que vemos acá hoy como héroes de la fe, pero pecadores como nosotros. La decisión de arrepentirse en realidad es la decisión de
cambiar de dirección. Yo estoy caminando hacia allá y doy un giro de 180 grados y me decido a caminar para el otro lado. No es decir, ay, qué mal lo que hice y sigo caminando para el mismo lado. El arrepentimiento es caminar para el otro lado. Para que a través del bautismo y a través de su Espíritu Santo, Dios nos dé el poder de seguir caminando para el otro lado, porque no es fácil. No me acuerdo quién me dijo, ¿se acuerdan la imagen de esta mujer que traen delante de Jesús porque era una mujer adúltera y querían apedrear? Y Jesús muy sabiamente le dice, bueno, listo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. La conciencia de todos los acusó y dijeron, si tiro la piedra se va a saber que yo también soy pecador. Y no la apedrearon. Y dice que Jesús, en la traducción que nosotros leemos, dice que Jesús le dijo, vete y no peques más. ¿No? Es como que... Pero el que me lo comentaba decía que en realidad el original de lo que Jesús le dijo aparentemente es lo siguiente. Le dijo, vete ahora, sos libre para no pecar más. Es decir, ahora tenés el poder para no pecar más. De alguna manera, Jesús la había fortalecido para que ella no siga con ese pecado. Dios no es que nos perdona y dice, listo, hacemos borrón y cuenta nueva y ahora arreglate como puedas. No, dice que el Espíritu Santo que Él nos da el poder para poder vivir en ese arrepentimiento y para poder seguir caminando en un camino de santidad, como Él nos pide. Él no nos deja solos diciendo, bueno, ahora yo te miro y voy a seguir marcando en el score a ver cómo vas. No, no, no. Dios se compromete con nosotros, con el perdón que nos da, y nos da el poder para poder vencer. Como Jesús venció las tentaciones en el desierto, después del bautismo, Él fue lleno del Espíritu, y dice que por el Espíritu, dice que el Espíritu en poder lo lleva al desierto. Y en el desierto, y con el poder del Espíritu, Él puede vencer las tentaciones que el diablo le presentó. Sin el Espíritu, haciendo fuerza a nosotros, podemos aguantar un par de tentaciones, no mucho. Pero por el Espíritu, nosotros vamos a poder seguir viviendo en arrepentimiento. Es decir, seguir viviendo en la decisión que tomamos al arrepentirnos. Y vamos a poder vivir en santidad, como Dios nos pide. Y déjenme leer un último versículo. El último versículo que encontramos está en Apocalipsis 22, cerrando la Biblia, ¿no? Apocalipsis 22, desde el versículo 11. El otro día tuvimos una reunión en Haggai y comentaban esto, ¿no? Muchas veces, históricamente, Haggai es un ministerio en el que trabajamos, la verdad ya tenemos medio la mitad de Puente de la Vida está en Haggai, así que si viniste a Puente de la Vida tarde o temprano te vamos a tener en Haggai, parece. Pero es un ministerio en el que formamos líderes para que puedan evangelizar de una manera más poderosa, ¿no? Para que tengan herramientas, para que tengan armas para evangelizar, es decir, para compartir de Jesús a otros. Y en esta charla que teníamos con líderes, decíamos que por ahí, históricamente en Haggai, cuando se hablaba de evangelizar, se hablaba de esto del mandato, ¿no? Es un mandato. El gran mandamiento, ¿no? Vayan y hagan discípulos a las naciones. Y cuando nosotros escuchamos la palabra mandato, es como que nuestro cerebro de alguna manera la rechaza porque nos suena a algo impuesto. Nos suena a una obligación y a nadie le gusta solo cumplir obligaciones. Nuestro cerebro está programado para esquivar las obligaciones y descansar, de alguna manera, ¿no? Entonces, este tema del mandato, del mandamiento,
nos puede jugar en contra, a pesar de que es un mandato, un mandamiento, pero nos puede jugar en contra. Y yo creo que con la santidad nos puede pasar algo similar. Es decir, yo puedo sentir que esto es como una obligación dificilísima de cumplir y de alguna manera, a pesar de que yo diga que sí, en mi corazón yo puedo decir que no. Digo, no tengo ganas, la verdad, de hacer todo este esfuerzo, porque yo tengo ganas de vivir la vida. Pero lo que decíamos en esta reunión es que nosotros deberíamos tener otro enfoque. Yo no comparto el evangelio porque, como dirían en Colombia, porque toca. O en México, no hay de otra, dirían los mexicanos. No nos queda otra, tenemos que hacerlo. Porque si no lo hago, va a venir Dios y me va a retar. Se va a enojar conmigo. No, yo comparto de Jesús, porque yo estoy enamorado de Jesús, yo estoy admirado de Jesús. Y yo, como amo a otros, yo amo a la gente, yo quiero que la gente lo conozca también y sea salva. Yo quiero que vayan al cielo conmigo, porque yo estoy tan emocionado que me voy al cielo. Es como el que se va, a la mejor isla del Caribe, vuelve y le quiere contar a todos. Y se va gratis para colmo. Y le querés contar a todos que se pueden tomar el mismo avión y se pueden ir gratis al Caribe. Entonces, no es una obligación, uno lo hace por gozo, lo hace porque para colmo se encontró con la persona más maravillosa del mundo en el Caribe y querés que lo conozcan. Con la santidad pasa lo mismo. Cuando yo me encuentro con Jesús y yo me enamoro de Él, y yo me asombro frente al Dios 3 veces santo, a este Dios tremendo, impresionante, que tiene el universo en la mano y que para colmo se me sienta al lado y me ama. Yo quiero ser como Él. Y yo me quiero limpiar para Él. Yo quiero ser santo. Porque yo quiero estar cerca. Yo sé que si me ensucio me alejo. Yo sé que si peco, lo voy a escuchar menos y voy a tener menos con Él. Y yo quiero tener todo con Él. Y yo quiero tener lugar. Ese lugar que Él me está preparando. Por eso, cuando uno piensa en evangelizar, cuando uno piensa en la santidad, uno la debería pensar desde ese lugar. Uno la debería pensar desde la persona más maravillosa del mundo. Como cuando uno está enamorado. Cuando vos estás enamorado, querés estar todo el tiempo con ella. O con él. ¿No? Y uno está de novio y uno se quiere casar y uno está enamorado. Y no le pasa por la cabeza salir a hacer estupideces que van a ofender a la persona que uno ama. Con la santidad pasa lo mismo. Yo realmente amo al Señor. Yo quiero todo con Él. Yo me voy a preparar para eso. Yo me voy a enfocar en eso. Yo me voy a separar de todo lo demás y me voy a ocupar de lo que importa. Por eso ahora, con este contexto, quiero que leamos Apocalipsis 22. A partir del versículo 11, yo lo tengo en la Nueva Versión Internacional. Dice que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Y acá Jesús habla y dice, miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa. ¿Se acuerdan lo que decía Isaías? Él viene con su recompensa. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Yo quiero entrar por las puertas de esa ciudad. Yo quiero estar con Él. Por eso me quiero seguir santificando. Como diría Pablo el apóstol, no que ya lo haya alcanzado, no que ya sea perfecto, pero prosigo a la meta. Esa meta del supremo llamamiento que Él me hizo, como el que le hizo a Isaías. Prosigamos a la meta. Ya veremos qué cosas son pecado y qué cosas no. Otro día charlaremos por ahí de eso. Pero en principio, como los que se ponían al lado del Jordán, sabían que algunas cosas claramente eran pecado y las confesaban. Empecemos por ahí. ¿Qué cosas sabés que son pecado? Te diría más, ¿qué cosas sospechás que son pecado? Yo siempre digo que ante la sospecha
Es como que te llaman a hacer un negocio y sospechás y decís, ¿no? Te dicen, tráete $5.000 que te espero, te doy la dirección. ¿No? Y vos sospechás que el barrio es medio turbio, que el que te espera medio que no sabés si volvés con los $5.000 y con la vida, ¿no? Con el pecado pasa lo mismo. A veces no sabemos a ciencia cierta, pero sospechamos. No. De hecho, la Biblia dice, el que duda no espera recibir nada. Es más, dice la Biblia, y esto, si quieren saber cómo algo es pecado, dice, lo que no proviene de fe es pecado. Tremendo. ¿Cuántas cosas que hacemos no provienen de la fe? Bueno, ahí ya tenés unos cuantos pecados de los cuales arrepentirse, ¿no? Eh, pero el Espíritu Santo y la conciencia nos van a ayudar. Pero tenemos que estar decididos. Y no por una obligación, porque si nosotros realmente queremos tener parte con Él, nosotros queremos estar con Él, vivir con Él, disfrutar de su reino, disfrutar de la savia del olivo santo, tenemos que santificarnos. ¿Amén? Vamos a orar. Señor, Señor, te bendecimos y te alabamos. Reconocemos que sos el Dios 3 veces santo, Señor. El Dios inalcanzable, inconmovible, inescrutable. No podemos conocer la profundidad de tus pensamientos, Señor. David se maravillaba cuando sentía tu presencia, Señor, y decía que no podía contar tus maravillas. No alcanzaban las palabras, como hoy decía Juve. No alcanzan las palabras para describirte, Señor. No alcanzan las palabras para alabarte. Y aún así, Señor, viniste a nosotros. Te hiciste hombre, Señor, y caminaste por esta tierra para que nosotros, seres humanos, Señor, sumidos en la oscuridad y en el pecado, pudiéramos ver al Dios 3 veces santo, Señor. Acercarse y abrazarnos. Y lo seguís haciendo, Señor. Aunque hoy nuestros ojos no siempre te vean, vos estás cerca nuestro, Señor, y prometiste vivir en nosotros cuando creyéramos en vos. Y tu Espíritu, 3 veces santo, Señor. Un Espíritu tan santo que aquel que blasfeme contra él nunca será perdonado por la eternidad. Tu Espíritu vino a nosotros, Señor, y nos fortalece, Señor, para poder vencer toda tentación. Y nos ayuda a santificarnos, a prepararnos para tu venida, Señor, porque vos ciertamente venís. Ciertamente venís. Y tu recompensa con vos, Señor. Tu recompensa con vos, que puedas encontrar en nosotros obras dignas de arrepentimiento, Señor. De corazones santos, Señor, arrepentidos, que se volvieron de su mal camino, Señor, y decidieron caminar los tuyos. Vos conocés el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Hay cosas que ni nosotros podemos ver, pero vos las ves como la luz del día, Señor. Ahora ayúdanos, papá. Ayúdanos a santificarnos, Señor, a limpiarnos, porque queremos ser santos como vos sos santo, Señor. Queremos presentarnos delante tuyo, Señor, sin que nada nos avergüence. Gracias porque por la sangre de Jesús, Señor, tenemos libre acceso a ese trono de gracia, de misericordia, a ese lugar, Señor, del oportuno socorro.
Y vos nos perdonás de todo pecado del que nos arrepintamos, Señor. Nos haces limpios como la nieve, Señor. Blancos. Lavas nuestras vestiduras, Señor. Por eso, Señor, te damos gracias. Y, Señor, hoy nos arrepentimos. Nos arrepentimos, Señor, de todas las cosas que te ofenden, Señor. De las cosas que todavía arrastramos, Señor, de una vida pasada. Que podamos dejar atrás, Señor, el lastre, el pecado que nos asedia, Señor, y podamos correr la carrera que nos pusiste por delante con paciencia, Señor, pero sin quitar los ojos de nuestro objetivo, que es Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Por eso yo bendigo a mis hermanos hoy, Señor. Los bendigo, papá. Los bendigo con espíritu de arrepentimiento, Señor. Porque dice que vos no rechazás un corazón contrito y humillado. Gracias, Señor. Te bendecimos y te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.